Saludos amigos, sean todos bienvenidos a una entrega más de esta estación de salud, donde en cada entrega nosotros tratamos de llevar hasta todos sus hogares, hasta todos sus teléfonos o hacia el dispositivo que estén utilizando para vernos las informaciones en salud más importantes, más digeribles, más interesantes para beneficio suyo y de toda su familia. En el día de hoy me acompaña la doctora Michelle Castro, quien es infectólogo internista, y vamos a hablar hoy de un tema sumamente importante porque pensamos como que ya el COVID se fue y que no, que que estamos muy bien ya. Y realmente hay cosas que debemos saber sobre lo que el COVID puede dejar. Le doy la más cordial bienvenida a la doctora Michelle Castro. Hola, buenas noches. Qué bueno tenerla por aquí, doctora. Me gustaría que habláramos sobre las complicaciones del COVID-19. De repente decimos, ya yo me vacuné, no, ya a mí me dio, pero ya me vacuné, o contrario, no me dio y llegué a vacunarme, pero nosotros tenemos que es una enfermedad relativamente nueva, que la estamos conociendo, ya hemos conocido algo de ella. ¿Cuáles podrían ser esas complicaciones que nos deja el COVID? Realmente existen dos tipos de complicaciones, las complicaciones agudas mientras el paciente está cursando con la enfermedad, principalmente cuando hay una viremia elevada en el organismo, y la principal complicación es una complicación a nivel respiratorio, porque el COVID, el principal órgano que afecta es el pulmón. Como la neumonía puede presentar también fallo respiratorio. Están también las complicaciones cardíacas, como están las arritmias, las miocardiopatías. También están las afecciones a nivel del hígado, como es el fallo de este órgano. También está la insuficiencia renal aguda. Esas son una de las más importantes que puede presentar en el momento agudo de la infección, así como los eventos cardioembólicos, trombóticos, que son propios de un estado proinflamatorio en el cual el paciente puede presentar tanto trombosis venosa profunda, que esos son coágulos que se pueden presentar a nivel de la vasculatura, a nivel de las piernas, y esos coágulos pueden en algún momento desprenderse y viajar hacia el pulmón y presentar lo que es un tromboembolismo pulmonar. Y también están las complicaciones sobre el sistema nervioso central, en el cual se pueden producir eventos cerebrovasculares, producto tanto del mismo estado procoagulante que hay en el COVID-19. También existen unas complicaciones que son las complicaciones tardías, que en Estados Unidos es el long-term COVID o el COVID crónico, COVID prolongado, en el cual el paciente, luego ya de que se ha recuperado de la enfermedad aguda, luego de aproximadamente entre un mes a 12 semanas, puede comenzar a presentar las mismas manifestaciones que en un inicio presentaron, como por ejemplo fatiga. Eso es un síntoma muy común, que inclusive pueden referirlo como el síndrome de fatiga crónica. Pueden presentar incluso disnea, pueden presentar fiebre, pueden presentar alteraciones a nivel del olfato, del gusto, inclusive hasta pérdida del pelo, se ha documentado. Manifestaciones gastrointestinales, diarrea, dolor abdominal. Inclusive se habla de casos en los cuales el páncreas puede verse afectado y el paciente puede tener inclusive diabetes. Después del COVID también la tiroides puede verse afectada y también puede producir problemas a nivel de esta glándula. Muy bien, doctora, me voy a devolver poquito para las complicaciones. Cuando usted hablaba de las complicaciones agudas, Okay. que es ya en ese proceso de la infección en el que no ha transcurrido ese tiempo que usted nos acaba de señalar. En el caso de las complicaciones cardíacas del COVID, ¿hay alguna inflamación del corazón? ¿Hay líquido en el saco pericárdico, que es derrame pericárdico?
¿Qué específicamente se produce en el corazón como consecuencia? Eso es lo que se llama una miocarditis, es lo que más puede producirla, que es una inflamación a nivel del corazón y eso se determina a través de enzimas que se hacen, proteínas que se miden, cardíacas en sangre y también mediante el ecocardiograma y el electrocardiograma que va a producir cambios característicos. Pero ¿hay alguna sintomatología que el paciente puede referir? ¿O es un hallazgo solamente de los estudios? No, no es un hallazgo del estudio porque el paciente puede presentar dolor torácico. Ya. Entonces, usted hablaba de las trombosis venosas, que son complicaciones que se presentan con cierta frecuencia. A nosotros nos llegó a tocar una serie de casos, paciente con COVID y con trombosis, precisamente por lo que usted decía del estado protrombótico. ¿Cómo nosotros podemos, en un paciente de COVID, evitar que llegue a trombosarse? O sea, evitar que forme ese coágulo. Bueno, para evitar que se formen coágulos, hay ciertas características. Se supone en teoría que si es un paciente sano, joven, sin ninguna comorbilidad, va a cursar con un COVID leve, pero un paciente obeso con enfermedades de base, como es la mayoría de los casos, que van a presentar un COVID moderado a severo, pacientes hipertensos, obesos o con alguna patología subyacente. Estos pacientes hay que medirle ciertos marcadores como es el dímero D. Entonces, el dímero D es un marcador que nos habla de una probabilidad de que pueda presentar el paciente alguna complicación protrombótica. Si el dímero D está elevado, se procede a utilizar la heparina de bajo peso molecular, si el paciente está ingresado. Si es ambulatorio, ya se utilizan otros anticoagulantes de nueva generación que son vía oral. Ok, con eso nos ayuda a prevenir que presente la trombosis. Exactamente. Ya. Entonces, en el caso de un paciente, por ejemplo, que tenga COVID y llega a cuidado intensivo, y usted diga, bueno, hasta que el cuadro no mejore, yo no lo voy a sacar a piso o no se va a ir a la casa. Que en ese ingreso, en esa hospitalización, además de la medicación que usted acaba de decir, ¿no hay algunas otras medidas que podemos utilizar para evitar las trombosis en los pacientes con COVID? Claro que sí, se pueden utilizar las medidas de compresión. Se supone, bueno, en una unidad de cuidado intensivo, la deambulación no va a estar, vamos a decir, indicada, que es un tema que no va mucho a favor porque el paciente pasa mucho tiempo acostado. Pero básicamente es eso, mantener la anticoagulación. Ok. En el caso de las complicaciones, no escuché que usted haya hecho referencia, por eso la pregunta. ¿En la piel no hay ninguna clase de complicaciones del COVID? Sí, muchas veces, inclusive, una de las primeras manifestaciones que puede ocurrir es a nivel de la piel. Los pacientes pueden presentar rash. Ok. Inclusive Ese en la conjuntiva pueden presentar hiperemia, que es el, vamos a decir, como el ojo rojo. ojo rojo. Y erróneamente llegan muchas veces donde los oftalmólogos y realmente es COVID. Es COVID. Doctora, en lo que usted menciona como rash, yo le voy a poner un nombre a algo más para que usted me diga si es o no es. Es Sí. como un salpullido. Exactamente, como un sarpullido. ¿De qué color pudiera ser? Rojo, en la Rojo. mayoría de los casos, sí. ¿Hay alguna localización en específico? La cara, el dorso, las manos, los pies. Puede ser, es generalizado Ya. realmente, pero mayormente va a respetar la cara, siempre va a ser en las extremidades y el tronco, Y donde el más tronco. se observan. Y el tronco, muy bien. Cuando usted hablaba de las complicaciones del sistema nervioso central, ¿a qué se refería? Esas complicaciones son a nivel del cerebro, lo que puede pasar. Ok. Pero ¿hay alguna inflamación o Sí, una infección? puede haber inflamación a nivel cerebral, que es lo que se llama encefalitis. Puede haber también algo que se llama neuropatía, Ya, producida por el COVID también, a nivel del sistema nervioso central. sí. Y esa encefalitis, doctora, que presentan esos pacientes con COVID,
eh, no, no pudieran ser resultado de otra patología subyacente que tenga ese paciente que no sea COVID? ¿O cómo yo hago una diferencia de una encefalitis en un paciente con COVID? ¿Necesariamente tendría que ser? El virus es capaz de atravesar la barrera que, vamos a decirlo, la barrera hematoencefálica. Ajá. Y si el paciente presenta dolor de cabeza, si el paciente presenta fotofobia, que esto es cuando tiene dificultad para ver la luz, le molesta la luz, tiene dolor en el cuello, en la parte posterior, esos son datos que arroja que puede estar presentando una alteración a nivel cerebral, inclusive un cambio, una alteración neurológica, Ok. convulsiones. Pero esto lo presenta o lo puede presentar en la etapa aguda, cuando tiene el COVID. Eso es más en la etapa aguda. Ya, en la etapa aguda. Que lo que puede hacerlo, sí. Usted hablaba de accidente cerebrovascular. La gente le llama eso derrame. Derrame ¿Verdad? cerebral. Ajá. Sí. También en la etapa aguda o en la crónica es que se presenta. Puede ser de las dos formas, porque existe un riesgo, inclusive cuando un paciente presenta un COVID grave, tiene hasta 3 meses de riesgo de presentar eventos trombóticos que pueden ser causantes de coágulos a cualquier nivel, incluyendo Okay. el cerebro. El cerebro. Muy Sí. bien. Eso de los accidentes cerebrovasculares, los derrames, ¿verdad? ¿Hay alguna predilección? Porque hay que recordar que las vías son en forma de X, son cruzadas. ¿Hay alguna predilección por el lado derecho o por el lado izquierdo en esos casos o no necesariamente? No necesariamente. No necesariamente. Muy bien. En el caso de las complicaciones tardías, usted estableció como tiempo más o menos o aproximadamente entre 1 mes a 12 semanas después. Y entre 4 a 12 semanas. Ese es el tiempo ya que se habla de padecer un COVID crónico. Un COVID crónico. Hemos visto pacientes, doctora, que dicen, después del COVID yo estoy diabético, después que eso me dio, pero ¿y por cuál sería? Y tengo que recalcar que no conocemos muchas cosas a fondo sobre el COVID, pero podremos establecer alguna teoría de por qué estos pacientes quedarán como secuelas diabéticos. En realidad se habla por el mismo estado inflamatorio que produce el COVID. Hay un daño a nivel de las células que producen la insulina a nivel del páncreas. Y eso es lo que se cree que pasa. ¿Qué pasa? No se ha visto, doctora, una regresión de esa enfermedad ya una vez pasa el COVID. Bueno, se supone que los pacientes, voy a poner el caso del olfato. Ajá. Ya dicen, por ejemplo, el olfato, que a los 6 meses el paciente debe de haberlo recuperado. Pero todavía estamos ante una enfermedad que es nueva. Ahora, este es el momento que nosotros vamos a comenzar a ver los efectos post-COVID. Y eso es lo que se está estudiando. Ya nosotros comprendemos los efectos agudos. Ahora viene la etapa post-COVID. Post-COVID. Por igual, hemos visto pacientes que antes no eran hipertensos y después del COVID sí. Y precisamente por lo que usted decía, de esa hiperinflamación que no respeta órganos, porque obviamente el virus se encarga de producir reacciones en focos diferentes a veces, ¿verdad? Todo eso es debido al receptor, que es el sitio donde se une el COVID, que es una enzima, la enzima convertidora de angiotensina, que diversos órganos le expresan más y por eso es que se afectan de manera más específica que otros. Ya. Doctora, finalmente, me gustaría preguntar con respecto a estas complicaciones, ¿no pudiéramos ver parte de estas complicaciones como parte de efectos secundarios de la vacuna? Ahora, porque el efecto más estudiado ahora mismo es la miocardiopatía.
que produce el COVID, pero realmente estudios que avalen y digan la vacuna produjo esto, no. Ya. La vacuna lo que pueden producir es efectos locales, inflamación, dolor, sensación de malestar, y en muy pocos casos se ha reportado el efecto, por ejemplo, de la vacuna de RNA mensajero, que es el efecto ya a nivel cardíaco, pero el riesgo de un COVID severo y la muerte va a sobrepasar esta sintomatología, y todo el mundo debe de vacunarse. Sí, ciertamente. Doctora, ¿cuál sería su recomendación para cerrar a esos pacientes que pasaron el COVID, están pasando el COVID y de repente dicen, ya a mí se me quitó eso? Tienen que volver a la consulta, tienen que revisarse de nuevo, tienen que hacerse alguna clase de estudio. ¿Cuáles serían esas recomendaciones post-COVID? En un paciente sano, luego de que se recupere de su enfermedad, puede continuar su vida normal, siempre con su, vamos a decir, con su distanciamiento, uso de mascarilla, higiene, y si queda con alguna secuela post-COVID, lo que se trata son los síntomas. Ok. No porque hay una medicina, vamos a decir, como tal, para tratar esos síntomas post-COVID. Si quedó con alguna secuela neurológica, ya iría donde el neurólogo, alguna secuela cardíaca, donde el cardiólogo, pulmonar, donde el neumólogo, pero no porque hay un tratamiento como tal para el COVID prolongado. Tratar simplemente los síntomas. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias a la doctora Michelle Castro, infectóloga internista, con quien conversamos sobre las complicaciones del COVID. Doctora, vamos a comprometerla a que regrese a este programa, claro, para que así magistralmente usted nos nutra con sus conocimientos y con su experiencia sobre estos temas que son tan interesantes. Muchísimas gracias. Gracias.